Hola amigos y amigas, bienvenidos a Robotex. En el video de hoy vamos a continuar con la construcción y programación del brazo robótico. Los temas son el listado de partes, la construcción del brazo, la programación en Arduino IDE y la prueba final. El listado de partes y la construcción del brazo los vimos en la primera parte de la construcción del brazo robótico. Les dejo arriba a la derecha el enlace para que puedan ir a consultar el video. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan, lo miren y regresen para continuar con lo que es la programación y las pruebas. También les dejo el enlace al video de cómo construir una mano robótica. Entonces continuemos con la programación del Arduino IDE. Recuerda suscribirte, dar clic en la campanita y compartir. Como hemos visto, el brazo que estamos trabajando tiene 4 servomotores, uno de ellos en la base, otro en el brazo, otro en el antebrazo y otro en la pinza. Vamos a ver el motor de la base. Necesitamos comprender cómo se mueve y cómo se comporta para poderlo programar. Este motor de la base tiene un rango de movimiento. Él se mueve como en la parte superior desde 0 hasta la parte de abajo hasta 180 grados. Esto lo vamos a lograr con las instrucciones siguientes. Lo que está resaltado en color amarillo corresponde al rango de movimiento entre 0 y 180 grados. Esta programación la vamos a ver más adelante. Lo primero que vamos a ver es cómo se desplaza o cómo se mueve ese brazo. Para eso, arriba a la derecha vamos a colocar la pinza en 0,0, es decir, cerrada, el antebrazo a 120 grados, el brazo a 60 grados y la base la vamos a mover, vamos a hacer que el motor se mueva entre los 0 y los 180 grados. Acá tenemos el desplazamiento de 0 a 180 grados, llega al final y su retorno a los 0 grados. Ahora pasemos a ver el segundo motor, o el motor del brazo. Este motor se va a mover de abajo hacia arriba, desde 0 a 90 grados. Aquí lo vemos en su posición baja, la cual se va a llevar a su posición alta. Y lo vamos a hacer a través de la instrucción que está subrayada en amarillo que dice brazo 0,90, mientras los demás se encuentran quietos. O sea, la pinza 0,0 cerrada, el antebrazo a 70 grados y la base a 80 grados. Ahora pasemos al tercer motor, que es el del antebrazo. Este motor se va a mover entre 0 y 180 grados, así como se muestra en el dibujo. La posición 0 es arriba y la posición 180 a la que tiende es hacia abajo. Y esto lo vamos a lograr haciendo que se mueva este motor entre 0 y los 180 grados. Ahora veamos el motor de la pinza. La pinza se va a estar abriendo y cerrando cuando el motor va entre 0 y 90 grados. Aquí está el motor en 0, lo vemos aquí fácilmente por lo que se ve el eje del motor. Y se mueve hacia los 90 grados, aquí se ve abierto ya. Y eso lo hacemos con la instrucción pinza entre 0 y 90, mientras los demás motores están quietos. Ahora veamos el detalle de la programación. Bueno, vamos a incluir la librería servo.h, luego vamos a nombrar los 4 servomotores, el de la base, el del brazo, el del antebrazo y el de la pinza. Cada uno de ellos va a tener asociado un pin con el Arduino 1. Luego en el setup declaramos los rangos en los cuales se van a mover esos servomotores. Para encontrar los pulsos mínimo y máximo en los que cada servomotor tiene su rango de trabajo, les voy a dejar en la descripción un video que se llama cómo programar y controlar un servomotor con un potenciómetro. El pulso mínimo está alrededor de los 660 y el pulso máximo está alrededor de los 2600. Ahora definimos que los pines, que son los de arriba, el 8, 9, 10 y 11, van a ser salidas. Luego llamamos una rutina que se llama iniciar y esperamos 2 segundos. Pasemos a ver la rutina iniciar. En esa rutina lo que vamos a hacer es escribir ángulo 90 para el servomotor 3, que es el del antebrazo, y ángulo de 150 para el servomotor 2, que es el brazo. Después de que él se ubica en esa posición inicial, durante 2 segundos empezamos a ejecutar las rutinas o la rutina que se necesite. Aquí estamos llamando unas funciones que se llaman pinza, antebrazo, brazo y base. Vamos a ver cada una de ellas que recibe 2 comandos. El primer parámetro corresponde al ángulo de inicio y el segundo al ángulo de finalización.
Como los movimientos van a ser repetidos en este caso, entonces esta subrutina lo que va a hacer es moverse de 0 a 90 y luego de 90 a 0 y repetir. Para el caso de la rutina de la base, entonces tenemos dos for. Primer for le dice que se mueva desde hasta en incrementos de 1 grado. Después de incrementarse 1 grado, espere 50 milisegundos. Haga esto hasta que llegue hasta el final. Entonces él va a aumentar el ángulo hasta que llegue hasta el final, por ejemplo entre 0 y 90, de 1 grado en 1 grado y esperando 50 milisegundos entre grado y grado. Una vez termina, se va a devolver, se va a venir desde 90 hasta 0, decrementando de 1 grado y esperando 50 milisegundos por cada paso. Es importantísimo ponerle estas demoras porque si no los servomotores se van a empezar a mover de forma muy rápida y violenta. Esto lo que hace es mostrar que hay suavidad en el movimiento. Para el caso del brazo, la misma rutina, desde hasta y luego hasta desde, va y se devuelve entre los ángulos que le demos. Para el antebrazo, lo mismo, y para la pinza, de igual manera. Como la pinza quiero que se mueva un poquitico más rápido, le dejé apenas una demora o una espera de 25 milisegundos. Si no queremos que haya movimiento, pues simplemente le decimos que el inicio y el fin son el mismo ángulo. Recuerda suscribirte, dar clic en la campanita y compartir. Para un próximo video vamos a intentar mover un objeto con nuestro brazo robótico. Bueno amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este video, espero que les haya gustado. Deja tus comentarios, dinos qué tema te gustaría que tratáramos o ampliáramos. No olvides suscribirte, dar clic en el pulgar arriba y activar la campana para que te mantengas actualizado. Los esperamos pronto en un nuevo video de Robotex.